Listo. Ahora sí, chicos. Vamos a empezar con el tema 7 de heridas. El contenido de esta clase va a ser definición de heridas, las causas, tipos de heridas, cómo se clasifican según los mecanismos, agentes, etcétera, la curación de esas heridas, la vacunación que hay que tener en el caso de la contaminación por el tétanos, el lavado de manos y el uso de alcohol en gel. Las heridas, en su definición, son la existencia de una falta de continuidad en la cubierta cutánea. Es decir, que lo que está completamente seguido, juntito, las células que están todas unidas mediante algún agente externo, van a perder esa unión y se va a generar una herida. ¿Listo? No es tan difícil. En lo que vemos aquí, pues, heridas por erosivas, heridas profundas, heridas infectadas, ¿no? Las causas pueden ser mecánicas, por una contusión, es decir, por un accidente, físicas por calor, frío, electricidad, químicas por ácidos, álcalis, etcétera, biológicos por bacterias, virus, microorganismos en general, y psicológicas. También existen las heridas psicológicas, como por ejemplo las heridas por el bullying o las heridas por el mobbing, que es el estrés laboral. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de heridas, que son como una base para poder describir en su generalidad toda la clasificación de las heridas. Tenemos las heridas tipo 1, que no presentan una pérdida de continuidad, sin embargo se consideran como heridas porque hay un daño igual de la piel, ¿ok? Hay un daño de la epidermis en específico. Es un eritema cutáneo que cuando ustedes los presionan no se va a palidecer como por ejemplo hacemos con con los que les enseñé de la uña, del llenado capilar. En este caso no se va a palidecer esa zona cuando la presionen por la cantidad de células de la sangre que están en esa área para tratar de, digamos, de recuperar, de renovar esa zona, ¿no? Y en los cambios que va a haber en comparación a otras áreas es que la temperatura de esa zona puede estar fría o caliente, ¿ok? La consistencia del tejido puede que esté un poquito necrótico o tal vez, no tanto necrótico, sino con edema, ¿ok? Las sensaciones, si es que puede, si es que no siente hormigueo, por ejemplo, ¿no? Y coloración, si es que la piel está roja o está morada, etcétera. Las heridas tipo 2 es la pérdida parcial del grosor de la piel. Es decir, que va a haber una pérdida tanto de epidermis como de dermis, ¿ok? Acá en la imagen podemos ver que es relativamente profunda. Se ve. No es relativamente profunda, pero no es tan profunda como para decir que es una herida tipo 3 ni tipo 4. Entonces solamente es hasta antes de la hipodermis. Epidermis y dermis, ¿ok? Tiene como un aspecto de cráter de volcán, como una ampolla, y presenta tejidos de granulación o fibrina. ¿A qué me refiero con esto? A tejidos de cicatrización alrededor de la herida. Los tipos de heridas del número 3 es la pérdida total del grosor de la piel. Aquí ya vemos cómo se está viendo esas zonas medio amarillas, que se podría decir que es grasa, podríamos decir, según la imagen, ¿no? Si es que no fuera alguna infección, pero eh, en este caso digamos que es grasa, ¿ok? Entonces vemos que hay una pérdida total de la epidermis, de la dermis y está abarcando ya hipodermis, hasta antes de la fascia de los músculos, pero puede llegar a la fascia, ¿ok? Puede llegar, pero en este caso está hasta antes. Puede provocar en ocasiones líquidos serosos o pus por la mayor probabilidad de infección que tiene esta zona, ¿no?
Las heridas tipo 4 es la pérdida total de grosor de la piel con una destrucción intensa, llegando a músculo, hueso o digamos en otras áreas de nuestro cuerpo o incluso hasta los órganos. ¿Listo? Hay necrosis también del tejido por la profundidad que hay y pueden presentarse lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos. No se va a ver completamente hasta dónde puede estar llegando esta herida. ¿Listo? Esas son las más graves de estos cuatro tipos. ¿Listo? Y aquí viene la primera pregunta. Dice, un paciente llega a la sala de emergencias con una herida en la pierna provocada por un objeto punzante. El examen físico revela que la herida afecta únicamente a la epidermis y parte de la dermis, con sangrado leve. ¿Cómo clasificarías esta herida según lo mencionado anteriormente? ¿Quién me podría dar la respuesta correcta a esa pregunta? ¿Alguien sabe la respuesta? Chat, vos, como quieran, ustedes participar, no hay problema. Tipo 2. Sí, exacto, tipo 2. Por... Sí, Gabriel, tipo 2. Muy bien. Está hablando que la herida llega solamente hasta cierta parte de la dermis, o sea, sabemos que por los tipos que hemos visto, la única que llega hasta la dermis es el segundo tipo. La tercera llega más de la dermis hasta la hipodermis, incluso hasta antes de la fascia, y la cuarta pues agarra ya hueso, músculo, incluso órganos. ¿Listo? Ahora, tipos de heridas por su comunicación con el medio externo. Están las heridas cerradas y las heridas abiertas. Las heridas cerradas más que nada son provocadas por objetos contusos, por ejemplo, si se los han golpeado con un palo o se han golpeado ustedes contra algo, generando una herida contusa. Y a pesar de que son cerradas y no vemos un aparente cambio drástico, no podemos negar o descartar que pueden haber daños internos mucho más peligrosos. Y las heridas abiertas, obviamente vemos una pérdida de continuidad obvia, muy sobresaliente, muy drástica, y este tiene una probabilidad de infección mayor a las heridas cerradas por su comunicación con el medio ambiente. ¿Listo? Ahora vamos a clasificar las heridas por su mecanismo, por el detritus y hay una más, pero no me acuerdo bien cuál era, pero la vamos a ver más adelante. Ya. Por el mecanismo tenemos las heridas cortantes como primer tipo. Estas, como les dice su nombre, van a ser causadas por objetos que tengan más que nada un filo, podría decirse, ¿no? Algo que con el contacto te puedas cortar, como son los cuchillos, los bisturí, las hojas de Gillette, vidrios, etcétera. Las heridas se van a caracterizar por tener bordes limpios y abundante sangrado. Y más que nada el daño va a ser en esa zona, no va a haber un daño alrededor. ¿Listo? Como vemos en la imagen, la herida tiene bordes limpios, no se ve, tiene bordes limpios y no hay repercusiones alrededor de la zona, ¿verdad? En cambio, en las heridas contusas que son causadas por objetos que no tienen punta, como por ejemplo una piedra, un palo, o cuando te dan un puñete, se podría decir, en la cara, en la nariz, en algún otro lado de tu cuerpo, se puede ver de esta manera como lo tenemos en la imagen. Esas heridas van a tener bordes desordenados, puede haber sangrado, pero poco, a comparación de las cortantes, que es más abundante y son desvitalizados, se nota como que no tuvieran una irrigación correcta, se vieran como muy morados, hasta incluso un poco negros, ¿listo? Por la necrotización de ciertos tejidos que puede haber. Aquí en la imagen vemos como la herida no sigue
los bordes no siguen como un patrón liso o seguido y que se ve una repercusión alrededor de la zona donde ha sido el golpe o, bueno, la herida. Las heridas punzantes son producidas por agentes puntiagudos como son los clavos o puede ser, por ejemplo, un lápiz o un lapicero que tenga, alguien te haya clavado o algo así, ¿no? O con unos chinches, etcétera. Y dependiendo del área anatómica donde haya sucedido la herida y el agente puntiagudo que haya sido el causante, esto va a variar según el grado y la profundidad. No podemos comparar una herida por un clavo a una herida por un chinche más chiquito, ¿no? El clavo tiene un diámetro un poco mayor a un chinche que es una aguja delgadita. Y eso se ve de esa manera. Así se ve. Y las otras son las heridas penetrantes, que son un poco más... existen las heridas punzopenetrantes, que también son causadas por objetos puntiagudos, pero estas llegan a mucho más nivel que una herida por un clavo. En heridas penetrantes podría ser un cuchillo, y son lesiones profundas causadas por objetos que perforan la piel y los tejidos adyacentes, es decir, que van a perforar la piel, músculo, pasando a la fase incluso. Y a diferencia de las demás, esta puede afectar órganos internos y estructuras vitales. En la imagen vemos, por ejemplo, que a este paciente le han clavado un cuchillo en el hombro, entonces ahí vemos una herida penetrante. ¿Listo? También tenemos las típicas heridas erosivas que suceden, por ejemplo, cuando hay un roce contra una superficie, cuando nosotros nos hemos caído de la bicicleta, nos hemos raspado, o cuando nos hemos tratado de agarrar de algo y o de esas paredes que hay como medio de cemento y pasamos la mano por ahí y nos podemos raspar también. Y solamente se va a perder la parte más superficial de la piel. Y las heridas con colgajo es un agente vulnerable en el cual se va a tomar una dirección oblicua causando un corte biselado. ¿A qué se refiere con esto? A que vemos en la imagen cómo está la piel ahí suelta, no está completamente unida a la continuidad de la piel, está colgando, está tomando una dirección diferente a la piel de lo que normalmente debería tener. Un corte en bisel, vimos cómo eran los biseles en las clases de aguja, bueno, de inyecciones, que es como oblicuo, ¿no? Es así. Es como si estuvieras cortando una lámina de jamón en forma de en estilo bisel, así. Ya, algo así. Y puede generar necrosis y caída de tejido. Y esto, como podemos ver ahí, se ha soltado esa parte de la piel en la imagen. Por arrancamiento, obviamente la gente va a arrancar violentamente el área anatómica, por ejemplo, una mordida de perro o una mordida de algún otro animal. Como vemos en la imagen, de repente un perro le ha mordido al señor la oreja y le ha arrancado esa zona del cartílago. Por aplastamiento tenemos cuando una parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, está sometida a una presión diferente, una presión excesiva, y esta va a ser aplastada, terminando con los tejidos hechos, em, ¿cómo se puede decir? Todos aplastados, pero no se me ocurre otra palabra. Es como lo que hay en una superficie que tiene como una dimensión de 3D lo va a dejar más aplastado abajo. Podría decirse que los va a dejar en 2D, algo así, ¿no? Eso es por aplastamiento. Y por amputación, la amputación traumática, que es la pérdida de una parte o de una parte o la totalidad de una extremidad. Las amputaciones traumáticas son bastante fuertes. Por ejemplo, en la imagen no se ve mucho, pero eso es una muñeca que ha sido soltada, bueno, que se ha soltado la parte de la mano y la anterior se han separado por algún accidente y eso es la amputación traumática, ¿no? No es porque haya habido una enfermedad y lamentablemente hemos tenido que sacar esa parte de la extremidad, no, sino que el accidente mismo ha causado esta amputación. Y aquí viene la segunda pregunta.
Un paciente de 45 años llega a urgencias después de haber participado en una pelea. Presenta una herida con bordes irregulares, con tejido desvitalizado y presenta poco sangrado. En la evaluación inicial no se observan cuerpos extraños visibles en la herida. ¿Cómo se clasificaría esta herida según su mecanismo? ¿Quién me podría decir cuál es la respuesta? Cortante, Ya, a ver, ¿alguien más que tenga una... Contusa. A ver, ya. Cortante no es la respuesta porque la herida cortante presenta bordes regulares, o sea, bordes lisos, bordes continuos, bordes definidos. En este caso la respuesta sería contusa, exacto, porque la herida contusa se caracteriza por tener bordes irregulares y hablamos que tenía tejidos desvitalizados y poco sangrado a comparación de las cortantes. ¿Ok? Aquí está la otra clasificación. Por profundidad tenemos las heridas superficiales y las heridas profundas. Las heridas superficiales, pues obviamente solamente van a abarcar planos de la piel o planos subcutáneos, y las heridas profundas ya llegan hasta músculo, hueso e incluso vísceras. Por detritus, es decir, por contaminación, tenemos las heridas limpias, limpias contaminadas, contaminadas e infectadas. Las heridas limpias son las heridas quirúrgicas que son hechas por elementos estériles. Y esas son heridas que son causadas en una sala de operaciones, ¿no? Para poder ingresar para poder ingresar y poder operar a este paciente. Las heridas limpias contaminadas son hechas por un medio estéril, pero sufrieron exposición a un elemento contaminado. Esto puede suceder durante una operación cuando estamos, por ejemplo, están operando a un paciente de repente de alguna zona del abdomen y pueden perforar el intestino y los fluidos que están en el intestino, pues a veces tienen microorganismos que pueden que no sean virulentos, pero en este caso pueden contaminar, ¿ok? Perdón, ya. Las heridas contaminadas obviamente son causadas por objetos no estériles, que son la mayoría de las heridas que hemos estado viendo en toda la clase. Y las heridas infectadas son las heridas contaminadas que no han sido tratadas dentro del rango de 6 horas. Listo, vemos como hay pus, hay secreción purulenta, ¿no? Y aquí viene la pregunta 3. Un paciente acude al servicio de urgencias tras haber sufrido una caída mientras conducía una motocicleta. Presenta múltiples heridas superficiales en las extremidades inferiores con presencia de partículas visibles de asfalto y polvo incrustadas en los bordes y en el interior de las heridas. Aparte de las abrasiones, no hay daño profundo en los tejidos subyacentes. ¿Cómo clasificarías esta herida según el tipo de detritus presente? ¿Qué me podría dar la respuesta? Contaminada. Ahí es. Exacto. No podría ser infectada porque no nos determinan si es que ha pasado mucho tiempo, de que esa herida se ha ido causada, ¿no? Ha sido ahí nomás. Limpia no es porque no es una herida que ha sido causada dentro de una sala de operaciones o dentro de un medio estéril. Limpia contaminada tampoco, entonces tiene que ser contaminada. ¿Listo? La curación de las heridas. Ay, si no me equivoco, creo que son 9 pasos. Listo. En el primer paso, tenemos que explicar al paciente el procedimiento dependiendo de la gravedad de la herida que tenga. Si que necesita sutura, pues le decimos al paciente va a tener que necesitar sutura, tantos puntos, etcétera. Segundo, lo principal es el lavado de manos para evitar la contaminación de la herida. El tercer paso es quitar la ropa que cubra la lesión para poder verificar la extensión de la herida. Primero, lavar también, no, cuarto paso, lavar la herida con agua o con suero fisiológico, con agua limpia, ¿ok? El quinto paso sería limpiar con jabón desde el centro hacia afuera. Me voy a decirles que en el cuarto paso de lavar la herida,
es más que nada desde los bordes hacia adentro y de ahí con el jabón desde el centro hacia afuera, utilizando una gasa que también tiene que estar húmeda, ¿ok? Nunca utilicen algodón, ni pañuelos, ni papel para limpiar esas heridas, porque eso se pueden pegar a la lesión que haya presentado este paciente y puede causar infección si es que no se limpia correctamente. Así que mejor utilizar una gasa. En el caso de que hubiera tejidos necróticos, quitarlos, pero esto lo tiene que hacer una persona especializada si es que ustedes no saben, porque podrían quitar estructuras importantes. No todo lo que esté necrótico, lo que ustedes vean que se está cayendo, lo van a tener que sacar, sino que tienen que tener en consideración qué es lo que van a sacar. ¿Listo? Y como séptimo paso, retirar el jabón con agua de nuevo y secar la herida, de nuevo con gasa. ¿Listo? La curación en el octavo paso sería que si no se requiere sutura, la herida va a tener que mantenerse abierta, tienen que aplicar un antiséptico. En este caso, el antiséptico puede ser o clorexidina o solución de yodo. No podemos aplicar alcohol porque el alcohol no va a dar una protección muy duradera a la herida. La que más protección brinda es la clorexidina y el yodo también sirve, pero como les digo, la que más eficacia tiene es la clorexidina. Y tenemos el último paso es poner un apósito estéril y sujetarlo con un esparadrapo. Ahora, la vacunación antitetánica es importante porque la bacteria del tétanos es ¿cómo se puede decir? Muy invasiva, muy fuerte en lo que es la repercusión que tiene en el organismo. Entonces, si una persona que, por ejemplo, ha tenido algún accidente con algún metal sucio, y no tenga o no sepa o tiene una vacunación incompleta contra el tétanos y nosotros no sabemos es que esta persona está vacunada o no lo vacunamos, podemos empeorar la situación de la herida. Entonces, el estado de vacunación va a ser muy importante. Si la persona no está vacunada o no sabe cuándo se vacunó o no sabe si se vacunó o la vacunación está incompleta, en el caso de las heridas limpias, es decir, antes de una herida que se va a hacer en una sala de operaciones, se da una dosis antitetánica. En el caso de otras heridas, como por ejemplo son las contaminadas, se da una dosis de antitetánica más una dosis de gamma globulina. Si el estado de vacunación tiene más de 10 años, pero está completa, tiene las tres dosis, pero tiene más de 10 años, en las heridas limpias se da una dosis antitetánica igual en las otras heridas. Y si la vacunación está completa, pero está dentro del rango de más de 5 años, pero menos de 10, no se aplica una dosis de antitetánica en las heridas limpias, pero en las heridas contaminadas sí se da una dosis de antitetánica. Y si la vacunación completa tiene menos de 5 años, en ninguna se da una dosis de antitetánica. Nada, en ambos tipos de heridas. Y aquí viene la pregunta 4. Un paciente de 30 años con esquema de vacunación desconocido presenta una herida profunda y contaminada tras un accidente con un objeto oxidado. Según la tabla, ¿cuál sería el manejo adecuado? ¿Quién me podría dar la respuesta a esta pregunta? ¿La B? La segunda, a ver, administrar una dosis de antitetánica solamente. ¿Ya? ¿Alguien más quiera participar? Vamos a leer
las opciones. No administrar nada, no, porque si sabes que es una vacunación desconocida, sí o sí tienes que aplicar la antitetánica, sea una herida limpia o una herida contaminada. ¿Ok? Administrar una dosis de antitetánica solamente. No es una herida limpia. Nos está diciendo que viene un paciente con una herida contaminada y profunda, entonces no podemos dar solamente una dosis del antígeno antitetánico. También tenemos que dar un antígeno, perdón, una vacunación de una dosis de gamma globulina. Entonces la respuesta en este caso sería la tercera, la C. ¿Ok? Y administrar solo una dosis de gamma globulina, en ninguna parte del cuadro dice que solamente es gamma globulina, sino tiene que ser o la antitetánica o la antitetánica más la gamma globulina. ¿Ok? Ahora sí, con lavado de manos. La importancia que tiene el lavado de manos es que va a disminuir la morbimortalidad de las infecciones nosocomiales y la transferencia directa o cruzada de microorganismos. Bueno, nos va a proteger a nosotros de infectarnos y va a proteger a los pacientes de que nosotros les infectemos a ellos. ¿Listo? En nuestra piel nosotros tenemos una flora, al igual como en nuestro intestino, en nuestros genitales, etcétera. Tenemos una flora. Hay flora residente y flora transitoria. La flora residente, si no me equivoco, creo que es el 20%. Sí, es el 20%. Y la flora transitoria es el 80%. La residente es la que vive y se multiplica en la piel. No tienen una virulencia tan... Son de baja virulencia, o sea, no son microorganismos que están viviendo como comensales con nosotros. O sea, que ellos se alimentan de nosotros, pero nosotros no le hacemos daño a ellos y ellos no nos hacen daño a nosotros. ¿Listo? La flora transitoria, a comparación, son microorganismos que son adquiridos mediante contacto con agentes contaminantes. Esta sí va a variar en virulencia dependiendo con qué microorganismos hemos estado en contacto. Ve como por ejemplo como les decía, el tétanos, es una bacteria, es un microorganismo que tiene alta virulencia. ¿Listo? En el caso de que haya una herida con metales. Incluso hasta mordidas de perros, morduras de perros. Hay tres tipos de lavado de manos. Hay lavado de manos social, clínico y quirúrgico. El social se debería realizar de forma rutinaria, como por ejemplo antes de comer, después de salir del baño, luego de manipular objetos, etc. Y su duración es corta, de 5 a 10 segundos, y como vemos en la imagen, solamente tenemos que mojar nuestras manos, aplicar jabón, frotar las manos, limpiar los dedos y después las enjuagamos. Es corta, ¿ok? Deberíamos realizarlo, tenemos que realizarlo siempre. El lavado de manos clínico, que se puso de moda mucho en la pandemia, la duración de 30 a 45 segundos, todos tenemos que realizar este lavado clínico y así la gente se puso a lavar las manos con mayor frecuencia. Este va a eliminar microorganismos y va a evitar que crezcan. Y se tiene que realizar antes de realizar procedimientos invasivos, como por ejemplo realizar una sutura en un área que no sea estéril o de tener contacto con los pacientes. ¿Listo? Y la duración, como les decía, de 30 a 45 segundos. Esta sí se la tienen que aprender porque en la práctica van a realizarla y es muy fácil, la verdad. Primero se mojan las manos con agua, luego utilizan jabón y primero van a frotar las manos en movimientos rotatorios, luego en ambas palmas de la mano. Luego van a ir entre los dedos, una mano encima de la otra y viceversa. Luego van a frotarse entrelazados. Luego los dorsos de los dedos, haciendo como lo ven en imagen, que es como así. Luego los pulgares y luego al final las uñas. Bueno, podría decir que las uñas o la punta de los dedos más que nada. Luego se enjuagan las manos, se lo secan y traten de no agarrar el caño de nuevo con las manos limpias, porque el caño está contaminado. Entonces,
Con el mismo papel con el que ya se han secado, cierran el caño o si es automático, no lo toquen mejor. Y ahora ya las manos van a estar desinfectadas. ¿Listo? Esto siempre lo tienen que realizar, incluso después de sus clases, porque están trabajando en laboratorios y a veces están contaminados. El lavado de manos quirúrgico se realiza en tres momentos y, o sea, tiene tres partes el lavado de manos quirúrgico. Ese se va a realizar antes de una cirugía y obviamente previene el riesgo de una posible infección en la herida. Este dura de 3 a 5 minutos y es el famoso lavado de manos que a veces vemos en las series o en las películas, que los doctores agarran como una esponjita o como un jabón chiquito que viene, que son incluso descartables, solamente vienen aparte cada uno, y empiezan, ¿no? Con fuerza a limpiarse toda la mano hasta el antebrazo, hasta antes del codo. ¿Listo? Ahora, 5 momentos de lavado de manos. La OMS nos ha planteado 5 momentos en los que son importante el lavado de manos para evitar la contaminación. Primero, antes de tocar al paciente. Segundo, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Luego, después del riesgo de una exposición a líquidos corporales como son la sangre, em, secreciones, como por ejemplo moco, pus, etcétera. 4, después de tocar al paciente. Y 5, después de tocar el entorno del paciente. O sea, es decir, primero antes de tocarlo, luego antes de realizar una tarea séptica, como puede ser la revisión de una herida o la revisión del verificar si una cánula, por ejemplo, está correctamente puesta o para colocar una vía endovenosa. Después 3, después de el riesgo de exposición a líquidos corporales, como les decía, sangre, por ejemplo, después de sacar sangre, después de poner suero, después de tocar al paciente, es decir, cuando se termine la consulta y antes de salirse, y luego al final, después de tener contacto con el entorno del paciente. O sea, es decir, entrando y saliendo del cuarto donde se encuentra. Es así, tienen que memorizarse los momentos de lavado de manos. El uso de alcohol en gel también empezó una tendencia de utilizarlo para suplir el lavado de manos, pero jamás lo va a poder hacer porque el alcohol en gel no va a... no es cierto que el 99.9% de los microorganismos se van con los alcoholes en gel, no. Es más efectivo un lavado de manos. Los requisitos para poder utilizar alcohol en gel en el caso de que están un poco más atareados, no tienen el tiempo de hacer el lavado de 30 segundos, no sé, digamos, ¿no? Los requisitos es que las manos no tienen que estar visiblemente sucias. Puede que sí tengan algunos microorganismos, pero no que sean visiblemente sucias o que estés como manchado de tierra, manchado de polvo, etcétera. No utilizar como primer lavado al entrar al turno. Siempre tienes que lavarte las manos antes de entrar al hospital. Bueno, entrando al hospital o antes de empezar tu primera atención médica del día. Y máximo son 3 aplicaciones consecutivas. Si aplicas más de 3 veces el gel de forma seguida, ya la cuarta tienes que lavarte las manos. No puedes seguir utilizando el alcohol en gel como suplemento del lavado de manos. Y el procedimiento para utilizarlo es que tenemos que usar 3 mililitros o 3 clics o pumps del alcohol, usarlo durante 30 a 45 segundos y tenemos que seguir los pasos del lavado clínico. O sea, lo que vemos aquí, lo tienen que hacer con el alcohol en gel. Todo ese procedimiento igual con el alcohol en gel. Es hasta que se evapore, ¿no? Porque como son 3 clics, es un montón de alcohol, van a poder hacer perfectamente como si fuera un lavado clínico. Y no enjuagar las manos después del uso del alcohol en gel. Y aquí viene la quinta pregunta.
Estaba revisando porque al parecer se estuvieron equivocando un poco en esta. Puede que tenga otras respuestas, puede que tenga varias respuestas, no he especificado bien la pregunta, pero la vamos a conversar. Un médico está realizando rondas en una unidad de cuidados intensivos. Aquí se tiene que tener mayor limpieza de manos. Y atiende a un paciente con un catéter venoso central. Después de ajustar el catéter, el médico se dirige a otro paciente en la sala sin realizar higiene de manos. Según los 5 momentos del lavado de manos, ¿en cuál de los siguientes momentos el médico omitió una acción crucial para prevenir infecciones nosocomiales? A ver, aquí hay varias omisiones de lavado de manos, de lo que habíamos hablado. Pero me olvidó especificar la primera omisión que el médico hizo. ¿Listo? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Puede que todas sean las respuestas, sí, pero la primera que, mm, que omitió, el primer lavado de manos que omitió, primer momento. ¿El número 3? Ya, a ver, puede ser la número 3. ¿Alguien más que quiera participar? Si analizamos toda la rutina que ha hecho el médico en esta pregunta, podemos asumir, esperemos que sí se haya lavado las manos antes de entrar a la sala de cuidados intensivos, así que antes de tocar al paciente, no es la respuesta. ¿Ok? Pero antes de ajustar este catéter, el médico se lavó las manos. No nos especifica, entonces podemos asumir que no, ¿ok? Porque no se lavó las manos antes de ajustar el catéter, ¿ok? Voy a aceptar como respuesta en el test tanto la 2 como la 3 porque también se menciona en la pregunta que no se ha realizado el lavado de manos después del contacto con los fluidos corporales, que puede ser con la sangre del paciente, así que las respuestas correctas van a ser la 2 y la 3. ¿Listo? Bueno, hasta ahí ha llegado la clase de heridas. Ahorita les paso el post-test para que lo vayan llenando. Mm, Ya está. Ya les pasé el post-test por el chat para que lo vayan llenando. Y cuando se cumplan 15 minutos, empezamos con la... No, cuando se cumplan 15 minutos les mando el otro pretest de la clase de atención al politraumatizado. ¿Listo? Así que vayan realizando ese post-test mientras yo voy pasando sus notas del el pre de heridas.